Quería saludar a Pere Godoy, que nos acompañará desde Lleida. Hola, Pere, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Discúlpame por no estar ahí presencialmente. Como vamos muy justos de tiempo, vamos a pasar rápidamente a la primera ponencia de esta última mesa de la mañana, que está protagonizada por los compañeros de Castellón, tanto desde epidemiología como desde microbiología, y la ponencia se llama Investigación epidemiológica y genómica de brotes complejos en TB y COVID-19. No sé si están ya preparados los ponentes. Sí. Sí, ahora cuando compartamos la imagen empezamos. Vale. ¿Comenzamos? ¿Sí? Sí. Vale. Pues nada, primero, buenos días. Agradecer la oportunidad de dar difusión de nuestro trabajo diario en un entorno como este. Hemos estructurado la charla en 3 partes. La primera, la referencia a la gestión de un brote de tuberculosis. Posteriormente, mi compañero Juan Bellido hablará del brote de COVID en Castellón y al final Iñaki Comas expondrá la aproximación desde el campo de la genómica al brote explicado por Juan. Siguiente. Vale. Básicamente, en el brote de tuberculosis se inicia para nosotros en junio de 2019 en un entorno de 2 restaurantes del mismo grupo empresarial en la población de Benicàssim, en Castellón, y que de manera retrospectiva nos permite asociarlo con un caso ya declarado y gestionado por nuestra sección. Fue un caso que se declaró en la provincia de Pontevedra y que nosotros nos encargamos de realizar el estudio de contactos. Siguiente. A través del estudio epidemiológico descriptivo conseguimos relacionar en el espacio-tiempo 4 casos de tuberculosis en una misma población y en un mismo entorno común. El trabajo, como hemos dicho, lo comenzamos en junio, inicialmente, con un caso en un varón de 22 años, con clínica respiratoria de varios meses de evolución y que trabajaba como frigaplatos en un restaurante que vamos a llamar Restaurante A, conjuntamente con otros 2 compañeros en un espacio muy reducido de unos 3 metros cuadrados y sin apenas contacto con el resto de los trabajadores. Desde que se declaró este caso, nosotros rescatamos el caso de febrero teniendo la esperanza de que en algún momento lo pudiéramos relacionar. Iniciamos un primer estudio de contactos en el entorno laboral del chico. Estudiamos a sus 2 compañeros y a 5 trabajadores de administración con los cuales comía y tenía una relación un poquito más estrecha. De este estudio de contactos, de 7 estudiados, todos ellos utilizamos IGRA por un tema logístico, nos llevó a diagnosticar 3 trabajadores infectados, de los cuales uno pasó a ser un caso activo de tuberculosis. Una vez pudimos trabajar con 2 casos al mismo tiempo, casi con un mes de diferencia, nos hizo replantear un poquito la estrategia de detección. Y lo que hicimos fue ampliar a todos aquellos trabajadores del restaurante, o tanto a nivel de horarios o también que pudieran tener algún tipo de relación social fuera de lo que era el ámbito laboral, y planteamos realizar 21 pruebas más. En este estudio de trabajadores encontramos a 4 trabajadores infectados, con la sorpresa para nosotros de encontrar un caso número 4, que era un chico que tenía una relación social con el trabajador y que estaba completamente asintomático. Era un chico que no presentaba ningún tipo de sintomatología que nos hiciera sospechar de tuberculosis activa. Al plantear un poquito este nuevo escenario, decidimos hacer un cribado general de todos los trabajadores de ambos restaurantes. Ya nos encontrábamos en el final de la época estival. Planteamos hacer 52 pruebas a trabajadores, de los cuales detectamos 9 casos de infección tuberculosa latente sin ningún caso adicional. A modo de resumen de estas pruebas de cribado, estudiamos un total de 86 trabajadores, de los cuales encontramos 17 casos infectados, que harían una tasa del 20%, y 2 enfermos con enfermedad activa. Tuvimos pérdidas de 20 trabajadores que en el seguimiento no acudieron a hacerse o bien la primera o la segunda vuelta de pruebas por un tema de finalización de contrato.
Todo esto nos permitió relacionar los casos declarados en este verano de 2019 con el domicilio común de 2018. Teníamos una sospecha epidemiológica muy, muy importante desde nuestro punto de vista y nos faltaba, por un lado, intentar relacionar el primer caso que teníamos y luego que nos corroborara un poquito la microbiología o la genómica en este caso nuestra sospecha. A través del doctor Luis Anibarro, al que queremos agradecer que nos consiguiera la muestra de la primera paciente, remitimos todas las 4 muestras de microbiología que disponíamos de los positivos al laboratorio de nuestro compañero Iñaki Comas y a partir de ahí se realizó un estudio de genómica que nos permitió, como ahora veréis en las siguientes medidas positivas, relacionarlas. Únicamente a modo de descripción de los casos, para nosotros los hemos expuesto porque normalmente no conseguimos encontrar casos asintomáticos en nuestros estudios de cribado y pensamos que el haber sido tan perseverantes pues bueno, nos ha permitido llegar a este punto. Siguiente. Respecto a la genómica, un poquito lo que comentaba el informe realizado por Iñaki, si luego Iñaki quiere apuntar alguna cosita más, es que disponíamos mediante un análisis de distancias genéticas, nos revelaron que estos cuatro casos conformaban un grupo de transmisión que era exclusivo. Que había 3 cepas, que era el caso 2, el caso 1 y aquí donde pone caso 4 es el caso 3, que eran exactamente igual, no tenían la distancia genética era de 0 SNPs, y que había un caso secundario, que era el caso 4, que estaba relacionado con estos 3 de alguna manera. Con lo cual esto nos produjo mucha satisfacción porque nuestro estudio a nivel epidemiológico se corroboró con los resultados del laboratorio. Siguiente. Y un poquito a modo de resumen de este brote que gestionamos, la importancia es vincular cuando realizamos el estudio epidemiológico en empresas que no piensen que estamos haciendo una inspección laboral porque tuvimos varios problemas en las primeras charlas para que acudieran los trabajadores y respecto a la información de los dueños de los restaurantes. La presencia de alta incidencia de infecciones tuberculosas latentes en el sector de hostelería, nosotros pensamos porque en la provincia de Castellón hay una comunidad rumana muy importante y todos los resultados, la mayoría de los casos que encontramos eran países que venían de alta endemia, como Rumanía o Venezuela. Por otro lado, importancia de hacer estudio de contactos en aquellos lugares laborales donde existe zonas comunes de trabajo, que hay cierto hacinamiento, como era el caso de los fregaplatos. Y luego que cuando estamos nosotros trabajando con encuestas epidemiológicas tenemos que tener un poquito la mente abierta para encontrar otros puntos de conexión más allá de lo que tenemos delante. Por último, con conclusión, destacar que lo que hemos comentado antes, el tema de las pérdidas. Pensamos que podíamos haber rescatado algún caso más positivo, pero el hecho de que acabara la temporada estival y la finalización de los contratos hizo que muchos trabajadores fueran a su lugar de trabajo, bueno, su lugar de trabajo o residencia vacacional. Y una vez dicho esto, doy paso a mi compañero Juan Bellido, que hará una introducción sobre el brote de COVID. Muy buenas. Pues, saludos a todos desde Castellón. En este mapa, de que se ve en el plano, el mapa, el brote de COVID que notificaron el 27 de junio, un poquito antes de San Pere, un poquito después de San Juan. Y bueno, provenía de una familia etnia gitana que llegaba de Lérida en una furgoneta de 7 personas, 2 de ellas con síntomas o incubándolos. De aquí abajo a la izquierda veis en las condiciones que llegaron al barrio de San Agustín, en un círculo rojo, SA, San Agustín. Aquí había 14 personas, yo estuve ahí viéndolos, pues saludándolos a ellos y al final pues hubo 14 de 14. ¿Quieres pasar? Hubo en total 37 casos que ahora veremos. ¿Quieres pasar, Iñaki, por favor? El barrio de San Agustín, esta era una familia bastante amplia que tenía también muchos vínculos en la parte inferior izquierda con el barrio de San Lorenzo, ambos barrios en la periferia de Castellón y un poco conflictivos. Y entre la etnia gitana, los barrios y todo esto, la verdad es que la prensa estuvo, tengo que decir que estorbando bastante lo que fue la investigación. Nos vamos a ir ya directamente al barrio de San Lorenzo, donde hubo 18 casos de los 37.
Esta no es una foto de Google Street, esta es una foto desde el coche de sanidad, la hice yo concretamente, arriba a la izquierda, y se ve el bloque donde vivían la mayor parte de los casos de este barrio que veis ahí. En la fotografía la pongo porque este es un tipo de brote que supuso mucho esfuerzo para cortar la cadena de transmisión, identificarla, que eso no se puede hacer por teléfono, es un trabajo puerta a puerta. Tienes que ir a los domicilios, preguntar cómo se encuentran, si necesitan algo, y a partir de ahí empezar a averiguar tú lo que quieres. Y eso, así veis abajo una fotografía con los coches aparcados y en la izquierda, en la parte de la derecha, un plano general de lo que es todos los bloques estos. Y hay una rayita que marca una trapa de alcantarilla porque aprovechamos para ver, estábamos en un estudio con la Universidad Jaume I, la UJI, con Faxa, la empresa de aguas, y tomamos aguas residuales de esa trapa que salieron positivas. Curiosamente, ese mismo día, en la depuradora de Castellón, fueron negativas. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí tenemos las cifras, básicamente, a la izquierda, arriba a la izquierda son los 37 casos, pues ya veis, la edad media de 22, entre 2 y 70 años había, un poco más de la mitad eran mujeres, y teníamos los 4 grupos de casos, que son los asintomáticos, 10, los sintomáticos 22, los presintomáticos 5, y después la verdad es que no hubo ningún hospitalizado y la enfermedad fue leve. En el cuadro de la derecha ya no están los 37 solos, sino están los 71, que eran todos los círculos, digamos, los 12 domicilios que teníamos identificados, con la tasa de ataque, abajo lo veréis, es un 52% la tasa de ataque, pero si veis la columna de la derecha, tasa veis prácticamente en las familias por las condiciones de hacinamiento y de vida de número de personas, y en fin, que había, pues prácticamente enfermaban todos de los que estaban allí. Es muy difícil mantener la cuarentena, el aislamiento, cuando se van produciendo casos de manera secuencial. Hay que tener mucha mano izquierda, acercarte mucho todos los días, ver si les hace falta algo, llevar mascarillas, en fin. Y abajo tenéis la curva epidémica, con colores de los 12 domicilios, la notificación, y por fortuna y con mucho trabajo, además de la fortuna, tengo que decirlo, de mucha gente, microbiología, centros de salud, nosotros mismos, pues el brote fue encapsulado. Encapsulado significa que desde el punto de vista genómico, pues lo veréis, por lo menos en Castellón, digamos, no tuvimos más casos. Además de estas 71 personas del círculo de familiares y amigos de viviendas, hicimos 150 PCRs más, y todas esas 150 fueron ya negativas. Se quedó de transmisión, digamos, alimentaria vecinal. Y la última diapositiva que tengo, que es una, no sé si es una cadena de transmisión o es una, no sé, una red de transmisión. Yo intenté hacer la generación o un galimatías epidemiológico, pero la verdad es que todos los casos pudimos identificar cuál era en el momento y dónde creíamos que se habían infectado. Veis, casos y casas. Las casas son los que tienen forma de casa, con un color que los familiares, en violeta, los vecinos en rojo y los otros. Y los casos en cuadritos, que veis los tipos de caso, que está con línea continua y fondo rojo es el caso sintomático, discontinua es el asintomático, discontinua y fondo blanco es el presintomático. Los verdes son PCR negativa y los verdes con fondo rojito son aquellos que eran PCR negativa y convirtieron. Y bueno, ya veis, mucho trabajo ahí para confeccionar este cuadro. Y ahora yo le doy pie a esto es lo que se ve, y yo creo que el doctor Comas, Iñaki Comas, nos explicará lo que no se ve. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, porque para nosotros los que usamos, los que preguntamos al patógeno en vez de a las personas, es un placer poder comparar estos dos tipos de datos que son altamente complementarios, como ya se ha visto en el caso de la tuberculosis, y como yo creo que se va a ver también en este otro brote también complejo. Como ya lo ha contado, en realidad los que os voy a contar es lo que desde nuestro laboratorio en Valencia hemos visto sobre este brote y un poco ponerlo en contexto de la epidemia de coronavirus, de esta segunda ola que hay en España. Podéis ver, por ejemplo, que hemos podido secuenciar unos cuantos casos de este primer domicilio que se van mucho a la base del árbol. Esta es la filogenia de todos los casos que tenemos de pertenecientes a este brote, y casi todos los casos del primer domicilio se van a la base. Después tenemos casos de los diferentes domicilios. En algunos casos, como este domicilio H, los cuatro casos identificados comparten un clado propio. Sin embargo, en el B podéis ver que están en diferentes partes de la filogenia. Estos son relaciones
epidemiológicas que tenemos que estudiar, a ver cuál es el significado de que no estén agrupando como en este caso. Y después tenemos todas estas relaciones de transmisión complicadas que ha contado Juan Bellido, que hacen que sea un brote especialmente difícil de estudiar, que ellos han conseguido desenmarañar de una manera extraordinaria. Desde el punto de vista de la genómica, lo que vamos aprendiendo, lo que hemos aprendido en este brote, que es algo que estamos aprendiendo sobre la marcha, porque evidentemente la epidemiología genómica de coronavirus es algo muy nuevo porque no existía antes y por tanto tenemos que aprender cuáles son sus limitaciones, son varias cosas. Primero, bueno, aquí tenéis los casos de las aguas residuales que caen aquí en la base del árbol y estos dos que claramente se parecen, son secuenciaciones directas del agua, como ha dicho Juan, y que podéis ver cómo claramente caen dentro de la filogenia del brote, se pueden identificar muy claramente. Este es más diferente, pero también porque la secuenciación fue solo parcial, no se pudo conseguir una secuenciación tan buena, pero para los casos que se hizo buena secuenciación claramente indican que están en el brote. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? O sea, estamos confirmando que hay un solo brote, a veces cuando son tan complejos los brotes en coronavirus y también porque muchas veces hay estos brotes que incluyen un gran número de casos, nunca está claro si hablamos de un solo brote o de varios brotes. Hay una estrecha relación genética entre todos los casos, de 1 a 3 mutaciones. Esto nos indica que en muy poco tiempo se han dado este gran número de infecciones, también confirmando, por tanto, es un solo brote. Y tenemos las aguas residuales que claramente son marcadores de este genotipo en concreto que está ahí y, como ha dicho Juan, no se ha identificado en otra parte, en otros barrios o en la ciudad en general. Por tanto, el agua de proximidad, por decirlo así, permite identificar estos genotipos muy específicos de brote. Esto en cuanto al brote, pero en realidad estudiando este brote y a la vez estudiando otras muestras que tenemos de España como parte de un proyecto que estamos haciendo, lo que nos dimos cuenta es que el brote pertenece a un clado más grande al cual pertenecen muchas de las muestras de esta segunda ola que se está haciendo en España. Y si veis aquí en esta filogenia, las muestras de brote son estas rojas. Voy a hacer un zoom aquí y podéis ver cómo las muestras del brote son estas rojas, o sea, estas de aquí, pero son muy parecidas a muestras que tenemos de Aragón, por ejemplo. Ahí ya tenemos una primera conexión. Los primeros casos de brote venían de Lleida. Aragón, además, estas venían de la franja, ya tenemos una primera conexión, pero también nos dice que la discriminación del genoma es un poco limitada, porque, como podéis ver, no separa claramente todas las del brote de todas las de Aragón. Si lo hacéis a nivel de mundo, del resto de muestras del mundo que cuadran dentro de este genotipo en concreto, lo que podéis ver es lo mismo. Podemos ver que existen muestras de otras partes del mundo que son genéticamente muy parecidas a estas de este brote en concreto de Castellón. ¿Qué nos está diciendo? Que una de las cosas que estamos aprendiendo, que si bien los genomas nos dan información, es verdad que siguen teniendo una resolución limitada. Esto es un virus, es pequeño y no muta especialmente mucho. Daos cuenta que alrededor de 2 mutaciones al mes, más o menos, y esto hace que cuando existen varios eventos epidemiológicos que ocurren muy cercanos en el tiempo, no podamos diferenciar a veces unos eventos de otros. Por tanto, es esencial cuando se hacen estudios de análisis de brotes de coronavirus tener controles locales, más muestras de Castellón o de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, o de España, nacionales e internacionales, para poder ver bien exactamente las relaciones que tienen las muestras de interés con el resto de muestras que están circulando en la población. Y por tanto aquí la información epidemiológica es clave, nos está diciendo la información genómica están altamente relacionadas y a la vez si a eso le sumas la información de que hay relaciones epidemiológicas entre los casos, en total te está diciendo si es un solo brote es un solo brote y podemos establecer alguna de estas relaciones. Por tanto, quedar con la idea de que la resolución en el caso del coronavirus es limitada, pero que muy complementaria al dato epidemiológico. Lo que ocurre es que viendo este brote,
Aquí podéis ver, esta es una curva, este es un consorcio que nosotros lideramos, que se llama SECCOVID, que es un consorcio para la epidemiología genómica en España, con 40 hospitales de todo el país y más hospitales si alguien se quiere unir que me contacte. Y lo que estamos viendo es la diversidad genética del virus y cómo está relacionada entre las diferentes regiones del país. Las muestras, esta es la curva epidémica, pero solo basada en los datos que hemos secuenciado, y podéis ver cómo las muestras del brote caen aquí. Y veis un verde clarito, y este verde clarito, si os dais cuenta, es el que domina toda la segunda ola en España. Resulta que la historia de este brote es solo una pequeña historia de este genotipo, pero en realidad este genotipo tiene una historia mucho más amplia. Podéis ver cómo domina, aquí lo veis por ondas, si queréis, de diferentes genotipos, y veis este verde que prácticamente en la segunda ola es el que domina en España. Este genotipo se llama VDA.E1, no lo he llamado yo, hay un sistema de nomenclatura, a veces un poco difícil de seguir, pero este es el genotipo que domina en la segunda ola en España. Por tanto, el brote de Castellón en realidad, si hacemos un zoom hacia afuera, es más amplio que un brote concreto en un lugar concreto. Y estudiando el origen de este genotipo que está dominando tanto en España, lo primero que vimos es que aquí tenéis las muestras de Castellón, este pico de aquí, creo que lo pongo aquí, sí, brote de Castellón. Estos son muestras de la Comunidad Valenciana, en este caso de Castellón, los brotes de Castellón, y los primeros casos del genotipo, tanto aquí como en el resto de Europa, son de Aragón. Y hemos podido ligarlo al brote de trabajadores de la fruta que hubo en Aragón, bueno, en la franja, como sabéis, entre Aragón y Cataluña, hubo unos brotes a principios del verano, después de la desescalada, alrededor del 15-20 de junio, brotes bastante grandes, y ese es el que, digamos, ese genotipo, el que estaba asociado a aquellos trabajadores, es el que llegó más tarde a Castellón y produjo el brote del que estamos hablando. Pero podéis ver que aparece en otras comunidades, en la Comunidad de Madrid, un poco después, en Cataluña, en el País Vasco, etc. Y hasta el punto de que mucho de lo que secuenciamos en España ahora mismo es justamente ese genotipo. ¿Qué ocurre? ¿Qué estamos viendo en el resto de Europa? Lo que vemos es que hubo un primer caso asociado a este genotipo aquí, en Holanda, y como podéis ver, la fecha es prácticamente la misma que los casos de Aragón, con lo cual no podemos decir cuál es el origen del genotipo, no sabemos si ha sido importado, si ya estaba circulando en España, eso es algo que se está investigando, pero sí está claro que la gran mayoría de casos primero se dan en España y después en el resto de países de Europa. Ahora veremos qué trayectoria ha tenido el genotipo en el resto de países de Europa. Por tanto, un origen que solapa con Holanda, una expansión muy clara asociada a un evento de supercontagio, en este caso los trabajadores de la fruta, o en otros casos se ha visto eventos de supercontagio parecidos que han llevado a diferentes genotipos a tener mucho éxito, como por ejemplo reuniones científicas. ¿Cuál ha sido la trayectoria del genotipo en el tiempo desde que aparecieron los primeros casos? Aquí tenéis los casos en España cuando aparecieron y el porcentaje de todas las secuenciaciones que hacemos, cuántas se deben a este genotipo en concreto. Tenemos los casos de Aragón aquí, que son los primeros, pero como podéis ver, en España rápidamente empieza a dominar todo lo que secuenciamos en España, empieza a estar dominado por este genotipo concreto, hasta el punto de que es un 80% de las secuencias. Después tenemos como un valle aquí, en el que solo vemos muestras en España, y a partir de un cierto momento empezamos a ver muestras fuera de España. Por ejemplo, en Noruega, que es este caso, aparece, desaparece, pero en otros sitios, como por ejemplo el Reino Unido, en otros lugares como el Reino Unido, va creciendo poco a poco hasta el punto de que ahora domina claramente la epidemia en el Reino Unido, en Irlanda, en Suiza también domina bastante, en otros sitios ha aparecido, desaparecido, no siempre ha tenido éxito. ¿Qué es lo que ha ocurrido por en medio? Pues por en medio es que España primero y después otros países han abierto fronteras, y ahora veremos el efecto que tuvo la apertura de fronteras. Tenemos, por tanto, una primera expansión en España, una apertura de fronteras, y el resultado es este. Durante varias semanas, desde el 20 de junio, se estuvo distribuyendo por España. Aquí tenéis las relaciones filogenéticas entre los virus secuenciados en España de este particular genotipo. Podéis ver cómo se ha movido por España. Y a partir de un cierto momento, desde España empieza a salir al resto de Europa. Y a su vez, en muchos de estos países, por ejemplo tenéis aquí Irlanda, cuando abre fronteras empiezan a distribuirlo a otros países. Por tanto, no solo España fue el primer foco de difusión, pero después hay múltiples focos porque múltiples países abren sus fronteras. Por tanto, ¿qué sabemos? Hay una transmisión inicial que es desde España y una transmisión después entre países de la Unión Europea, y
llega a muchos países de la Unión Europea, independientemente de las medidas que tomaron durante el verano. Ya sabéis que algunos tomaron cuarentenas, algunos tomaron diagnóstico previo en los aeropuertos, etcétera, etcétera. Como podemos ver, el genotipo concreto que apareció por primera vez, o que sepamos, el 20 de junio en Aragón, llegó a Iñaki, 2 muchas partes minutos. en muy poco tiempo, y esa es la otra lección, ¿no? Lo rápido que se mueve el virus, lo rápido que en unas pocas semanas un genotipo, que son unos pocos casos en Aragón o en la Franja, termina dominando la epidemia en varios países, en España y en otros países de Europa, o por lo menos teniendo presencia en varios países, de tal manera que ahora ya en octubre lo que vemos es que aparecen focos en Hong Kong, aparecen focos en Malasia, aparecen focos en Australia, aparecen focos en Nueva Zelanda o incluso en Estados Unidos, con lo cual estamos hablando de un genotipo que poco a poco está llegando a todas partes del mundo, por supuesto asociado a la movilidad. Pero no es el único. Hay variantes genéticas y muchas. Y a la vez, por ejemplo, solo por poneros un ejemplo, para que no se dé la idea de que este es lo que domina toda la segunda ola. Aquí tenéis otro ejemplo. Esta es una variante que salió hace 4 semanas o así, o 5, en Francia. Solo estaba en Francia y unas semanas después ya ha llegado al Reino Unido, ha llegado a Holanda, ha llegado a otras partes de Europa, incluyendo a España. Por tanto, estas variantes lo que nos están informando son marcadores de cómo se está controlando o no la movilidad del virus. O controlando la transmisión del virus. También nos podemos preguntar, bien, pero esta variante que domina en España, este verde de aquí, ¿cómo se parece a lo que había antes? Pues lo que había antes era muy diferente. He marcado todo lo que es circulito, es el genotipo que dominaba en la primera ola. Como podéis ver, en la segunda ola solo hay 2 casos que pertenezcan a este genotipo. La mayoría de casos está en la primera ola porque era el que dominaba. De hecho, llegó a dominar tanto que un 30% de los casos de la primera ola eran debidos a un genotipo en concreto que nosotros llamamos SEC8. ¿Hay una relación directa entre ellos filogenética? No, son muy diferentes o bastante diferentes dentro de la poca diversidad que tiene este virus. Y lo que vemos, o lo que sí que hemos podido medir con la secuencia filogenética, es que lo que ocurrió por el medio es que el confinamiento hizo que muchos de estos genotipos que eran muy exitosos en la primera ola desaparecieran. Mirad lo que... Esto es una RE medida directamente usando la diversidad genética y la fecha de toma de muestras, y podéis ver cómo crecía a un ritmo de 3,14 al principio de la epidemia y cómo después del confinamiento cae a 0,23. Prácticamente desaparece con algún caso aislado, como decía antes, que vemos en la segunda ola. Por tanto, el confinamiento tuvo un gran éxito conteniendo estos genotipos. Por tanto, simplemente para resumir, tenemos este nuevo genotipo que es un poco un marcador del control epidemiológico, de cómo ha funcionado el control epidemiológico en España y en Europa. Hay algo importante, que es que hubo una expansión importante asociado a los trabajadores de la fruta, y por tanto lo que nos está diciendo aquí es que se ha fallado en prevenir en una población vulnerable, y eso nos ha hecho a todos más vulnerables. No se les ha dado las condiciones de trabajo y vida necesarias en aquel momento, y eso hizo que hubo un gran brote. Lo que se está viendo en general en el mundo es que muchas de estas variantes cogen mucho impulso, mucha gasolina en estos eventos de supercontagio, que a veces son pues trabajadores de la fruta o cárnicas, o por ejemplo reuniones científicas que ahora ya no se dan, pero en su momento sí que se dieron. Por ejemplo, en Boston hubo una reunión que terminó derivando en 10.000 casos en todo Boston, y eso hace que tengan mucho éxito estas variantes. Por tanto, el control en el sitio donde se ha dado el brote es clave para evitar el impacto de la movilidad, y también, como vemos, se mueve muy rápido. La toma de decisiones ha de ser extremadamente rápida antes de que se pueda dispersar, por ejemplo, este genotipo en concreto. Y nada, muchas gracias. Simplemente pues decir que es gracias a este consorcio SEC-COVID, en el que estamos muy contentos de que participen tantos hospitales, y si alguno no participa y me está oyendo, pues encantador de que se unan a este esfuerzo a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki, y también a Juan y al compañero epidemiólogo desde Castellón. Al ser una ponencia de 3 ponentes es complicado, pero si hay alguna pregunta en la sala para cualquiera de los 3, en el chat veo que no hay ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta en la sala? La doctora Tórtola. Quizás un poco desde el desconocimiento del COVID, quería preguntarte
Si ha variado tanto el genotipo del COVID de la primera ola a este de la segunda, ¿cómo ha salido este de la segunda? Quiero decir, si el confinamiento hizo que se retuviera tanto el de la primera ola, ¿este de dónde sale? Sería la pregunta, ya te digo, desde el desconocimiento. Es suficientemente diferente, o sea, es suficientemente parecido para decir que es parte de la diversidad que conocíamos del coronavirus, pero suficientemente diferente para decir que es relativamente nuevo en el sentido de que no podemos ligarlo directamente a lo que había en la primera ola, y eso es lo que estamos estudiando ahora mismo. O sea, por eso decía que existe la posibilidad de que sea importado, que sea algo que no habíamos visto antes, que no se haya secuenciado además, probablemente en algún país que no está secuenciando mucho, o algo que estaba en muy baja frecuencia en la primera ola y no se detectó y ahora sí que se ve. No lo sabemos. Hay una pregunta desde el chat del doctor Kulki, sería la complementaria a la de la doctora Tortola. Pregunta, ¿qué pasó con el primer genotipo, o sea, qué pasó con el genotipo predominante de la primera ola? ¿Desapareció por completo o se ha ido a un otro país? O ¿cuál es su opinión? Genotipo a varios países, lo podemos ligar, por ejemplo, a un gran número de casos en Escocia y en Australia. Pero con el confinamiento claramente prácticamente desaparece en España y en estos dos países también. Y quedan apenas, vemos, creo que hemos registrado 2 o 3 casos en la segunda ola, o sea que ha quedado muy residual. Ya pasó con otros genotipos también que estaban circulando en aquel momento. Doctora Tortola. Sí, yo querría preguntarte también, visto estos cambios que ha habido de genotipo, después de haber hecho un confinamiento bastante importante en la primera ola, aunque en esta ha sido más flexible, ¿qué ha pasado en China para que ellos hayan controlado también el COVID y ahora, por ejemplo, en teoría no haya ningún virus circulando por el país? Es que tienen un control del coronavirus que es muy diferente al nuestro. Primero, tiene una disciplina social que probablemente sea mejor que la nuestra, lo cual indica que, bueno, pues usan mascarillas en muchos ambientes, etcétera, etcétera. Pero es que además imponen unas restricciones en las libertades que no sé si nosotros podríamos aceptarlas, y además se hace un diagnóstico masivo por cada caso. Quiero decir, el otro día se hablaba de que solo para, como se habían identificado 1 o 2 casos en una ciudad china, se habían hecho casi miles o millones de test. Entonces, claro, esto no es algo que nos podamos permitir de todas maneras. Pero claro, el control epidemiológico allí es muy diferente. La llegada, por ejemplo, de pasajeros, todos van a cuarentena directamente. No se hacen la pregunta de si es positivo o es negativo. Directamente se obliga a la cuarentena en hoteles que ellos registran y controlan, de tal manera que digamos que son capaces de encapsular muy rápido cualquier caso y evitar la entrada de muchísimos casos. No están viendo transmisión local, o por lo menos ellos no han reportado transmisión local, pero como digo, también es verdad que epidemiológicamente y usando el diagnóstico como arma, lo están controlando todos estos casos. Muchas gracias, Iñaki. No tenemos mucho más tiempo para preguntas, pero yo no me quiero resistir a preguntarle al doctor Bellido respecto a la investigación tan importante que se hizo para determinar este brote COVID, cómo él mejoraría las encuestas epidemiológicas de la COVID-19, teniendo en cuenta cuándo se pueden realizar en todos los contactos, añadiendo preguntas sobre el ámbito de transmisión, porque cuando es familiar es fácil de determinar, pero ¿cómo lo ve él para poder detectar ámbitos de transmisión no tan obvios como una casa, que podría ser pues, la universidad o una fiesta? ¿Cómo piensa él que se tendría que reordenar los ámbitos de transmisión en las preguntas a los contactos de los casos de COVID? A mí me preguntas, ¿verdad? A Joan. Ah, sí, gracias. Bueno, la verdad es que vosotros también, tanto Pere como tú, nosotros tenemos bastante experiencia en lo que es el rastreo, si queréis, de contactos en el estudio. Hay una cosa que es tiempo suficiente. Este brote ocurrió en el mes de finales de junio, julio. No teníamos la presión de trabajo que tenemos en este momento
y le pudimos dedicar más tiempo. Si tú tienes un epidemiólogo con experiencia que es capaz de coordinarse con los centros de salud, con microbiología y con la gente del barrio, pues puedes dedicarle. Pero hay un aspecto que sí que me gustaría subrayar, y es que en los estudios de contactos siempre nosotros los vemos como estudios hacia atrás y hacia adelante. Es decir, aquí nos centramos mucho en COVID, en qué había pasado 2 días anteriores al inicio de síntomas o a la PCR positiva, y nos olvidamos, pensando en a quién ha podido contagiar, pero nos olvidamos quién ha podido contagiar a este caso que tenemos enfrente. Es decir, preguntar qué pasaba entre los 5 o 7 días anteriores y profundizar ahí. No solamente mirar a quién ha podido contagiar, sino mirar hacia atrás. Y bueno, yo creo que con personas con formación suficiente, cosa que en este país me parece que ha estado muy olvidado el tema de epidemiología, mucho, y ahora estamos que todo el mundo sabe hacer tasas a los 14 días y 1000 cosas, pero el trabajo profesional de epidemiología de campo se debería potenciar antes de la siguiente pandemia. Muchas gracias. No tenemos más tiempo. Pasaremos a la próxima. Disculpar. Quería felicitar a los ponentes por esta relación tan fantástica que han hecho entre la epidemiología de campo y la epidemiología molecular. Muy rápido, solo quería invitar a Iñaki a explicar si puede haber marcadores moleculares que puedan sugerir que una cepa determinada pueda ser más transmisora que otra. Solo esto y desde luego felicitarlos por esta unión fantástica que habéis hecho entre la epidemiología de campo y la epidemiología molecular. Muchas gracias. Sí, de hecho, muy rápido lo voy a contestar. Hay una mutación que ya se conocía y que llevan todas las cepas de la segunda ola, ya no solo esta, sino todas las que circulan en el mundo, en la proteína S, que es la de la Spike, esta famosa, que se sabe que daba una cierta ventaja marginal, pero por lo menos ventaja en la transmisión con respecto a lo que circulaba antes. Y este nuevo genotipo, por ejemplo, también lleva una mutación ahí. Es la proteína que interacciona con el receptor AC2 humano y estamos investigando si puede dar también una cierta ventaja en la transmisión. Los bisones, por ejemplo, famosos de Dinamarca, también llevan mutaciones ahí. Se están empezando a ver mutaciones. Esa de Francia que contaba antes también tiene mutaciones ahí. Se está empezando a estudiar y se está empezando a ver que probablemente sí que algunas de estas mutaciones pudieran estar relacionadas con transmisión. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. Se llama Estudio de las resistencias a los fármacos y los mecanismos moleculares más frecuentes en Mycobacterium tuberculosis en España, estudio Remotubes, y lo presentará Daniel Pérez. Cuando quieras. Vale, espera. Vale, y para pasarlo aquí. Perfecto. Vale. Bueno, hola, buenos días. Primero de todo, agradecer a la organización por invitarme a las Jornadas Internacionales sobre Tuberculosis. Y como bien ha dicho la doctora Àngels Olcau, soy Daniel Pérez y mi presentación tratará sobre el estudio Remotubes, es decir, sobre el estudio de las resistencias a los fármacos y los mecanismos moleculares más frecuentes en Mycobacterium tuberculosis complex en España. Antes de entrar en materia, quería remarcar que no hubo conflicto de interés en la realización del estudio y que este estudio está financiado con fondos de la beca SEPA, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Hace más o menos un mes, la OMS ya publicó el último informe de la tuberculosis, en octubre, con los datos referentes al 2019, donde se mencionaba que la tuberculosis afectó a 10 millones de personas y ocasionó 1,4 millones de muertos. Sin embargo, la aparición de resistencias a los fármacos antituberculosos sigue siendo un grave problema de salud mundial, ya que cerca de 500.000 personas presentaban resistencia a la rifampicina y de ellas el 78% presentaron tuberculosis multiresistente. Asimismo, de ellos el 6% eran casos con tuberculosis con resistencia extendida. En España, debido a que no son de declaración obligatoria, gran parte de los datos de sensibilidad a los fármacos contra la tuberculosis no son del todo bien conocidos. Es por ello que a lo largo de los últimos años se han ido publicando estudios más o menos representativos a nivel geográfico y temporal, como son en 2005 el estudio de Pérez de Molino, en 2008 el de Jiménez y en 2014 el de Blanquer. Este último
sobre la resistencia a los fármacos antituberculosos de primera línea en España entre 2010 y 2011. Con todo, se propone la realización del estudio REMOTUBES con el fin de conocer en la actualidad la resistencia a los fármacos antituberculosos de primera y segunda línea, en caso de ser necesarios, en Mycobacterium en tuberculosis complex en múltiples áreas geográficas de España, así como también analizar los mecanismos moleculares relacionados con esta resistencia y determinar qué factores clínicos y epidemiológicos pueden estar relacionados con ella. Vale. Se trata de un estudio prospectivo iniciado el día 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018 con múltiples centros de España, y en cuanto a los criterios de inclusión son los típicos en este tipo de estudios, pero tan solo a destacar entre ellos, por ejemplo, el saber si había recibido el paciente tratamiento previo contra tuberculosis o no, obviamente el hecho de disponer al menos de un aislamiento de Mycobacterium en tuberculosis complex, y, como es lógico, también disponer del estudio de sensibilidad fenotípico a los fármacos antituberculosos de primera y segunda línea en caso de resistencia a los de primera, ya sea en el propio centro o en otro de referencia. En cuanto a recogida y análisis de los datos, todos los datos se introdujeron en una aplicación telemática de la SEPA, la Sociedad Española de Neumología, disponible para todos los investigadores. En cuanto a las variables analizadas, hay de muchos tipos. Dentro de las sociodemográficas, por ejemplo, se incluirían la edad, sexo, país de origen del paciente. También hay datos clínicos, como pueden ser la asociación con VIH o incluso otras inmunosupresiones o el historial previo de tuberculosis, como mencionaba antes. Y también se incluirían, entre las variables, los resultados del estudio de sensibilidad a los principales fármacos antituberculosos de primera línea. Dentro de estos estaría la isoniazida, rifampicina, la etambutol, la streptomicina y la piracinamida. También los de segunda línea en caso de ser necesarios. Los estudios de sensibilidad a estos fármacos de primera y segunda línea se basaron en el método de proporciones múltiples en medio líquido mediante los sistemas BACTEC MEGID 960 y el Versatrec. En cuanto a los estudios de los mecanismos de resistencia molecular, se utilizaron métodos basados en PCR hibridación reversa, como el Genotype, o PCR en tiempo real, como el Aniplex. Estos métodos moleculares contemplaban mutaciones en los genes INA y CATG de la isoniazida, RPV de la rifampicina, MB del etambutol, GIRA y GIRB de las fluoquinolonas y los genes RRS y ACE de los inyectables de segunda línea. Se incluyeron un total de 930 pacientes a lo largo del periodo de estudio, entre 2016 y 2018, todos ellos con pruebas de sensibilidad a los fármacos, de primera línea al menos, y pertenecientes a 22 centros hospitalarios de todo el territorio nacional, abarcando un total de 10 comunidades autónomas. En cuanto a las características sociodemográficas, cabe destacar que en la mayoría de los casos fueron hombres de edad adulta, la mayoría nacidos en España y que convivían en familia. Un tercio de ellos consumían alcohol y el 7,4% de ellos también consumían drogas. En relación al consumo de tabaco, el porcentaje de personas fumadoras y no fumadoras fue muy similar. Respecto a las características clínicas, la gran mayoría de los casos no presentaban coinfección con VIH, así como tampoco otras inmunosupresiones, ni un historial previo de tratamiento contra la tuberculosis. La gran mayoría, el 80%, presentaba una localización de la enfermedad pulmonar, siendo tuberculosis pulmonar. Y en cuanto a los síntomas, destacan sobre todo los más habituales fueron la tos, la pérdida de peso, la expectoración y en menor medida la aparición de fiebre y hemoptisis. Es importante remarcar el hecho que, en cuanto a la radiografía de tórax, un tercio de los casos presentaban afectación cavitaria y que, por lo tanto, presentaban un estado más avanzado de la enfermedad. En cuanto a la prueba de tuberculina, desgraciadamente, tan solo se realizó en la mitad de los casos. Vale. De los 930 pacientes analizados, el 13,1% presentaban resistencia a algún fármaco contra la tuberculosis, siendo el 7,2% resistentes a la isoniazida, el 6,2% a la streptomicina, el 2,7% a la rifampicina, 1,2% al etambutol y 6,2% a la piracinamida. De estos datos hay que remarcar
especialmente el hecho de que cerca de la mitad de los casos con resistencia a la isoniazida presentaban monoresistencia para este fármaco, así como también prácticamente la mitad de los casos resistentes a la streptomicina presentaban monoresistencia para la streptomicina. También remarcar el hecho de que la gran mayoría de los casos multiresistentes, 21 de 25, presentaban resistencia a la rifampicina. Por otro lado, en 105 casos se dispuso del estudio de resistencia a los fármacos de segunda línea, siendo 5 resistentes a las fluoquinonas y 7 a los inyectables de segunda línea. Del total de pacientes se observaron 21 casos multiresistentes o MDRs y 1 con resistencia extendida o XDR. Referencia a los mecanismos moleculares de resistencia. Este mostró que, sobre todo para la isoniazida, la mitad de los casos presentaban mutaciones en el gen CATG y 1/3 de ellos en el gen INA. El resto de casos resistentes a la isoniazida no se pudo detectar ninguna mutación en CAG ni en INA, debido a que probablemente no estaban contempladas estas mutaciones en los sistemas moleculares con los que se analizaron. En relación a la streptomicina, el 3,4% presentaron mutaciones en el gen RRS y el 1,7% en el RPS. De la rifampicina, todos los casos presentaban mutaciones en el gen RPOB y del etambutol, el 9,1% mutaciones en el gen MB. Si observamos los casos resistentes a las fluoquinolonas, el 60% presentaban alteraciones en el gen GIRA y en cuanto a los inyectables de segunda línea, 1/3 presentaban alteraciones en el gen RRS y otro tercio en el gen ACE. En cuanto a los casos MDRs, el gen CATG de la isoniazida, asociado con un mayor nivel de resistencia fenotípica, se encontraba mutado en la gran mayoría de ellos, en el 71,4%, mientras que el gen RPOB de la rifampicina estaba alterado en todos los pacientes multiresistentes. Vale, resistencia inicial. Observando el total de casos multiresistentes, la diferencia fue significativamente mayor en extranjeros que en pacientes nacidos en España, así como también los fue en aquellos casos resistentes a la isoniazida con tratamiento previo. En todos los casos fue posible conocer el antecedente de tratamiento antituberculoso previo. El 93,4% de los casos no habían recibido tratamiento contra la tuberculosis anteriormente, mientras que el 6,6% sí que lo habían recibido. Dentro de este último grupo, aquellos que sí que habían recibido tratamiento contra la tuberculosis, cabe destacar que se incluyeron cerca del 40% de los casos multiresistentes, así como también el único caso con resistencia extendida. Vale. En cuanto al resultado de tratamiento, de los 930 pacientes analizados, en 243 de ellos se tuvo que prolongar el tratamiento por toxicidad de los fármacos, especialmente hepatotoxicidad, o bien por la aparición de resistencia a estos. De modo que de los 687 pacientes restantes, en el 88,1% el resultado fue satisfactorio, mientras que el prácticamente 12% de ellos el resultado no fue satisfactorio, englobando abandono, fracaso terapéutico, fallecimiento, traslado o pérdida del paciente. Respecto a los tratamientos optados para esos pacientes, fueron 3. El primero de ellos sería el uso de 3 fármacos, que incluiría isoniazida, rifampicina y piracinamida, o bien el uso de 4 fármacos, que serían los 3 anteriores más el etambutol, o otro tratamiento según el criterio del facultativo clínico. Como se ve en la gráfica, en la gran mayoría de casos se optó por el uso de 4 fármacos, que también era el que presentaba un mayor porcentaje de resultado satisfactorio. Y con ello llegamos ya a las conclusiones. En este estudio se observaron en líneas generales unos porcentajes de resistencia bajos a los fármacos antituberculosos. Ahondando más y siendo más específicos en cuanto a los fármacos, se podría decir que la isoniazida fue el fármaco con un mayor número de casos resistentes, la mayoría de ellos con mutaciones localizadas en el gen CATG, seguido por la streptomicina y la piracinamida.
Este fármaco, lesinuracida, además, presentó un porcentaje de casos con resistencia inicial similar respecto a los datos publicados en trabajos anteriores e inferior en pacientes con antecedentes de tratamiento antituberculoso previo. En cuanto a los casos multiresistentes, el porcentaje de casos con resistencia inicial y adquirida se mantuvo relativamente estable en el tiempo, siendo similar también al de estudios previos. Respecto a los mecanismos de resistencia, estos pueden ser detectados mediante los métodos de diagnóstico molecular disponibles en la actualidad. Es por ello que, a pesar de que los datos de resistencia a los antimicrobianos de Mycobacterium tuberculosis complex en España no son muy elevados, diversos aspectos sociales del contexto actual, como son los flujos migratorios, la pandemia del COVID e incluso la infranotificación en cuanto a los datos de resistencia, hacen que sea muy necesario seguir las recomendaciones de la OMS y, por lo tanto, seguir realizando estudios de sensibilidad a los fármacos en tuberculosis que sean representativos en nuestro país. Por último, antes de acabar, quería agradecer a todo el grupo de trabajo del Programa Integrado de Investigación en Tuberculosis, que son muchos y de muchos centros, por su ayuda y por su colaboración, puesto que sin ellos esto no habría sido posible. Así que muchísimas gracias por la atención. Eso es todo. Muchísimas gracias, Daniel, por ajustarte también al tiempo y así podemos disponer de unos minutos para preguntas. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Sí? Es que no lo veo. Daniel, una pregunta. Sí. La resistencia a isoniazida, y que he visto que es la más elevada, igual que la strepto, ¿estuvieron asociadas? Es decir, ¿eran simultáneas o las encontrasteis por separado? La resistencia a la streptomicina, tanto de manera individual, o sea, monoresistencia, fue alta. No, hablo si estuvo. Es un hecho conocido que los resistentes o sea, que la isoniazida y la streptomicina van bastante ligadas en cuanto a resistencia. La pregunta Sí. es si esto lo habéis detectado vosotros también. Sí, la verdad es que sí. Viendo los resultados, aquí no se pueden mostrar todos los resultados, son una pequeña pincelada, pero sí que es verdad que iba bastante ligada a resistencia en estos dos fármacos, tanto de manera individual en monoresistencia como en resistencia conjunta. Jesús. Daniel, muchas gracias por la presentación. Quería preguntarte de esa prevalencia que comentabas que era mayor en poblaciones extranjeras, específicamente de esas poblaciones extranjeras, ¿de qué áreas geográficas se observaron mayores prevalencias en multidrogoresistencia? Principalmente, si en la memoria no me falla, provenían de Rumanía, Pakistán, Bolivia y había otro país sudamericano, acá no me acuerdo, creo que era Perú, que casualmente son los países donde vienen la mayoría de los inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes que vienen de Europa suelen provenir de Rumanía, que son los países con alta incidencia en su país. Cuando suelen venir de Oriente suelen ser de Pakistán. Es decir, coincide que tanto el hecho de gran parte de la inmigración de esos países venga aquí, que casualmente en sus países también hay un porcentaje elevado de incidencia, y que se manifiesta a su vez con multiresistencia. Pero bueno, principalmente, ya te digo, Pakistán, Bolivia y Rumanía. Si no hay más preguntas, pasaremos a la próxima ponencia. Mira, vamos a presentarla tú. Un tema importante en el caso de la multiresistencia es el tema del tratamiento de tratamiento observado. La variable del tratamiento de tratamiento observado la habéis recogido en el estudio y, en todo caso, yo quiero entender que en los casos de multiresistencia sí tendría que ser una práctica generalizada o La variable directamente observado como tal no se recoge en el estudio. Y sí que debería ser importante que se recogiera. Sí que es cierto que se abarca el estudio muchas variables. Los facultativos clínicos han introducido la gran mayoría de ellas,
pero a veces algunas se escapan. Sí que debe ser importante, sobre todo, desde mi punto de vista, en casos con resistencia. Eso está clarísimo. En casos multiresistentes debe ser vital que se asegure el médico que el paciente se toma los medicamentos. No es algo esencial, ni mucho menos, pero sí que yo creo que refuerza un poquito que el tratamiento se acabe completando y se evite también un poquito el aumento de resistencias. Trabajo. Gracias. Pues pasamos a la próxima ponencia, que es una investigación de brotes en la comunidad de Senegal, que nos la presentarán Baye Thio y Alba Artigas. Cuando queráis. El compañero Baye y yo os vamos a presentar un abordaje multidisciplinar en un brote de tuberculosis que llevamos a cabo, que se dio el año pasado en la ciudad de Barcelona, con personas todas de origen senegalés. Así como introducción, conocemos que las mayores incidencias de tuberculosis se encuentran en países de baja renta y en los lugares de baja incidencia afecta más a personas vulnerables, gente sin hogar, inmigrantes de países de alta carga de tuberculosis, usuarios de drogas o incluso refugiados o gente mayor. La incidencia de tuberculosis que ya se han ido comentando estos días, el año 2019 en Barcelona fue de 18,2 casos por 100.000 habitantes y el 64% de estos casos fueron población inmigrante. El mismo año, la incidencia en Barcelona de personas procedentes del Senegal fue de 760 por 100.000 habitantes. Fue muy superior a los países del África subsahariana, favoreciendo así la aparición de brotes epidémicos. En contextos donde existen buenos programas para abordar la tuberculosis, el bajo número de brotes epidémicos se asocia a este buen control de la enfermedad, de seguimiento, tratamiento, adherencia, efectos secundarios y todo lo que hemos ido comentando. La aparición de brotes se ve como favorecida por factores como el tiempo de exposición que han estado los contactos con el caso índice, si existe hacinamiento en la casa donde se vive, la carga baciliar del esputo, la prevalencia de la infección latente entre los contactos, convivientes o no, la inmunidad natural, el retraso diagnóstico, la edad y la coinfección con el VIH. La investigación que se hizo en septiembre del 2019 se diagnosticó un varón de tuberculosis pulmonar cavitada bacilífero procedente del Senegal. Cuando se le realizó la entrevista, el caso refirió que vivía en una casa ocupa de la ciudad de Barcelona, que convivía con bastantes personas y que no había ventilación en la mayoría de las habitaciones. Entonces, el estudio de contacto se inició entrevistando al caso y, paralelamente, dada la naturaleza y las características, con las demás enfermeras del servicio de epidemiología que llevan los diversos hospitales de la ciudad, buscamos si habían personas con orígenes del Senegal diagnosticadas de tuberculosis que pudieran haber vivido en casas ocupas y que coincidieran en el último año. En el estudio exacto del caso de septiembre de la casa, en ese momento se estudiaron a 25 personas y a través de las conversaciones con las otras compañeras descubrimos que un caso diagnosticado en noviembre del 2018 había convivido en la misma casa durante un tiempo y entre ellos muchos de ellos se conocían. De los 25 que se estudió de la casa, se detectaron 4 casos nuevos de tuberculosis, a 12 contactos se les indicó tratamiento de infección latente,
3 personas fueron expuestas no infectadas y 6 se perdieron, algunos se fueron a vivir fuera y fue muy difícil el seguimiento, que ahora os explicará el compañero, y decir que la adherencia, las visitas, eso fue realmente complicado. Entonces, sí, a modo de resumen, conjuntamente con las enfermeras, cuando ya juntamos todos los casos que nos parecía y algunos fueron reentrevistados para ver si se conocían entre ellos o no, vimos que habían 12 casos que se conocían, que habían compartido tiempo y que habían compartido espacio. De los 12 casos, 10 son tuberculosis bacilíferas y una fue extrapulmonar. Actualmente, de estas 12 personas, 6 se encuentran curadas, 3 todavía siguen en tratamiento y 3 fueron trasladadas o a otra unidad o hay alguna persona que está en prisión. Tal y como he dicho brevemente, para poder realizar todo este cribado se necesitó la colaboración y mucho hincapié y mucha paciencia de diferentes actores: los agentes comunitarios de salud, los servicios de TODA, que proporcionaron un tratamiento directamente observado, el seguimiento semanal que se hizo de muchos de ellos directamente observado desde Drasanas, desde el servicio, y algunos de los casos que fueron bacilíferos se trasladaron a Service Clinics, dadas las características de donde vivían. Y ahora el compañero Bay os va a explicar todo el esfuerzo que hicieron como agentes comunitarios. Adelante. Hola, buenos días. Voy a seguir la presentación. Yo soy agente comunitario de población subsahariana. ¿Y qué es un agente comunitario de salud? Es un miembro de la comunidad para lo cual trabaja. Desarrolla diversas acciones asistenciales y comunitarias y contribuye a mejorar el control de las enfermedades de declaración obligatoria. Y sus acciones se pueden desarrollar en 3 ejes que vemos en las pantallas, que son sanitario, sociocultural y comunitario. En eje sociocultural entendemos por tradición, interpretación, mediación cultural en el ámbito individual y colectivos, y formación también del personal sanitario. Acción informativos de información social, laboral o administrativa. En eje sanitario entendemos explicación de resultados, tratamientos y prescripciones. Acercar al paciente recursos de los servicios locales y de la propia comunidad. Y promover acciones de información sanitaria y desarrollo de habilidades. Difundir también recursos sociosanitarios disponibles en su forma y funcionamiento. Y en eje comunitario, aumentar los canales de información con las comunidades, dar soporte y dinamizar iniciativas comunitarias, favorecer también el contacto entre diferentes redes, detectar movilidad y coordinar recursos. Y, por último, facilitar la participación de la comunidad en el debate de necesidades políticas y estratégicas. Y ahora vamos a hablar del estudio y seguimiento de los casos y los contactos. Aquí lo que vamos a hacer es visitar al paciente en primer lugar y después el paciente nos facilita
número de teléfono y contactos de sus convivientes. Y después de hacer varias llamadas, sin éxito, decidimos visitar la casa ocupada. Era, digamos, un piso de 50 metros cuadrados con 2 pequeñas habitaciones y las condiciones eran, digamos, muy precarias. Y después de 3 horas de discusión con el líder de la casa, hemos decidido tener un pacto para poder seguir las acciones. Y en total eran 12 casos detectados, de lo cual 10 habitaron en la casa ocupada y 44 contactos eran estudiados, de lo cual 17 convivían en la casa y 27 eran contacto comunitario. Ahora vamos a hablar de los perfiles de los casos y contactos estudiados. Aquí lo que es relevante es que las condiciones de la vivienda ahí eran tan precarias y ha habido también varias barreras idiomáticas y culturales y muchas transgresiones con tóxico. Movilidad geográfica que no facilita las cosas, una situación administrativa irregular y dificultad de contacto con líderes y referentes clave. Y vamos al paso siguiente, que es la coordinación y la sinergia. En ese factor, varios actores han participado en este. O sea, hospital clínic, digamos, los servicios de DOT, las Hospital San Pau, Servicio Clínic y los agentes comunitarios de salud. Y había varias intervenciones y actividades desarrolladas, de lo cual podemos destacar educación sanitaria, mediación intercultural, cribado domiciliario y acompañamiento, reprogramación de visitas y llamadas telefónicas, recursos sociales también. Ahora vamos a poner una cuantificación de las acciones que han participado el equipo de agente comunitario y el equipo de enfermeros. Y ahí decíamos que tenemos casi unas 20 visitas domiciliarias, casi 40 acompañamientos a visita médica y servicios sociales y ONG. Unas 360 llamadas telefónicas, 115 mediación lingüística, unos 93 consejos asistidos, 7 búsquedas activas y unos 100 sesiones individual y colectivo. Había también unos 20 mediación familiar en resolución de conflictos. Ahora os dejo con la Alba seguir la presentación. Bueno, una vez ya habéis escuchado un poco cómo ha ido la historia del brote, como discusión hemos pensado que al igual que lo que hemos visto en este brote, la mayoría de casos de tuberculosis, bueno, de brotes, suceden en el ámbito familiar convivientes. La mayoría están ocasionados por varones y normalmente hay un retraso diagnóstico bastante elevado y algunos aumenta si hay existencia de lesiones cavitadas. En este brote se ha corroborado que ya se conocía que la inmigración y las condiciones precarias de vida de las personas pues son determinantes pues para la aparición de nuevos brotes que afecten a muchas personas.
hemos también observado que para poder controlar mejor los brotes epidémicos deberíamos establecer de rutina la incorporación de las técnicas moleculares delante de un caso de tuberculosis, como han expuesto compañeros anteriores. En este brote que os estamos contando hoy, pues la llegada del SARS-CoV ha impedido completar el estudio de contactos y su seguimiento. Sabemos que es una lástima que no tengamos las técnicas moleculares, pero estamos en ello. La detección del brote y su gestión ha sido llevada de forma coordinada gracias a la colaboración de todos estos actores que habéis visto. Dentro del programa de tuberculosis, toda la gente que existe y todos de forma muy activa. Como conclusión, recomendación, hemos visto que ante un caso de tuberculosis es fundamental realizar la encuesta, el censo, el estudio de contactos desde los profesionales de salud pública, que al final tenemos como una visión de todos los hospitales, en este caso de la ciudad de Barcelona. Y para la gestión y que sea un éxito de detección de brotes, esta coordinación es fundamental. Hay que trabajar con agentes comunitarios, sobre todo si existe barrera idiomática y cultural, ¿no? que nos permite acercarnos a sus líderes y dar los mensajes concisos. También a servicios de TDO que son directamente observados y ellos detectan a la gente incumplidora. Estos tres pilares diríamos que nosotros pensamos que son en parte la clave del éxito. Y así para acabar hemos puesto una frase que pensamos que para lograr comprender la vivencia del otro, el equipo de salud debe superar el obstáculo de los filtros culturales y el del paciente, pero también, y quizá el más difícil de lograr, es el suyo propio. Así que muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Alba, y muchas gracias, Valle. La verdad es que os habéis ajustado muy bien al tiempo y esto nos da tiempo para poder hacer algunos comentarios, preguntas. ¿Pera? Yo felicitar a los dos ponentes. Es un ejemplo clamoroso de que realmente la tuberculosis y los brotes muy especialmente se tienen que abordar con equipos multidisciplinarios. Enhorabuena por esto. Yo creo que habéis superado perfectamente vuestras propias barreras para abordar de forma exhaustiva y completa este brote, aunque realmente hemos de reconocer que son situaciones complejísimas y estar seguros de que realmente se ha hecho un estudio completo pues es complicado. Del punto de vista de aspectos más de detalle, os invitaría a comentar el tema de las pruebas, los cribados en los domicilios, la experiencia que habéis tenido en este brote en concreto. Supongo que se han realizado las pruebas de la tuberculina, pues vuestra experiencia en que las personas acepten que se haga en el domicilio la prueba y luego si realmente hay una buena cobertura luego a la hora de hacer las lecturas de los resultados, y luego también por las implicaciones que puede tener incluso con la ponencia anterior, el tema de resistencias, el tema de los tratamientos de las infecciones tuberculosas latentes. En el caso de los casos de tuberculosis ya entiendo que aquí juega un papel muy relevante el tratamiento directamente observado con la unidad de Letoda y demás, pero en el caso de las infecciones tuberculosas latentes, vuestras experiencias de cumplimientos y las dificultades para hacer el seguimiento de estos tratamientos también os quería invitar a que lo comentaseis. Enhorabuena por el trabajo. Gracias, Pera. ¿Lo comento yo, Val? Solo una frase. La verdad es que, tal y como apunta, fue muy difícil que la gente viniera a segundas visitas. Hacíamos un censo, ¿no? Sí. Y la verdad que no fue fácil. Sí. Explica, Michael. Sí, verdad que no es fácil, digamos, pero lo más importante era primero entrar en esta casa, ¿no? Porque son gente que lleva bastante tiempo aquí, otros sí que llevan poco tiempo aquí,
pero a ver otra persona entrar a su domicilio y explicarle lo que debería hacer no ha sido fácil, pero lo hemos conseguido porque hemos hablado, porque en estas casas sí que siempre hay un líder, y si consigues hablar con el líder y pactar algo, ahí es más fácil. Sin problemas hemos ido a esta casa ocupa con las enfermeras para hacer ahí una criba. Vaya, ahora pensaba que una cosa que observamos ahí en la casa es que había muy baja percepción del riesgo que tenían, ¿no? Que eso hubo que insistir mucho hasta convencer al líder, porque si no, había muy baja percepción de ir, de mirarse, radio, ¿no? Pero yo creo que han aprendido de porque después de un tiempo yo volví a esta casa y la verdad me han enseñado cosas que realmente dice que sí que han aprendido, porque se han mudado a otra casa, pero esta casa era mucho mejor, digamos, en todo sentido, porque tenía ventilación y en el primer piso había, digamos, era un piso de 50 metros cuadrados. Eran casi 30 personas viviendo ahí, pero en la otra casa, por lo menos, eran 3 personas por habitación. Y yo cuando he ido a visitarle, me han explicado un montón de cosas y yo la verdad que eso me alegró mucho que ha sido así, que han aprendido mucho de la visita que hemos hecho juntamente. Eso. Una pregunta, Alba. Después del tsunami que ha supuesto la COVID en la ciudad de Barcelona y concretamente en nuestro servicio, ¿piensas que se hubiera podido detectar estos 12 pacientes y relacionarlos con esta casa ocupa si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, en el mes de abril de este año? Gracias, Ángels. Yo sinceramente creo que no. Bueno, porque he estado también trabajando todo este año en el servicio. Bueno, lo sabéis casi todos, seguro. La COVID nos ha comido todo el servicio y la verdad es que creo que no hubiera sido... No hubiéramos encontrado todos los casos, ni se hubieran hecho el estudio de contactos, porque mira, ahora mismo muchos de ellos fueron a Drasanas a hacer el seguimiento porque la casa estaba cerca y ahora es un servicio con el que no podemos contar. No sé cómo lo hubiéramos hecho ahora, la verdad. Jesús. Sí, muchas gracias al Bye Bye por la presentación. Yo quisiera complementar un poco lo que comentaba antes Pera, y es que esta era una casa ocupa antigua, donde ya habíamos tenido previamente, hace más de 5 años, muchos casos de tuberculosis. La casa ya está cerrada. En Barcelona hay un montón de casas ocupas que ya ni siquiera son casas, sino que son fincas ocupas, donde todos los apartamentos están ocupados. Ese mapa no lo tenemos, sería importante hacer un rastreo de esos mapas también, de estas casas, de estas fincas ocupas, que no se tiene, y esto implica un montón de tiempo por parte de todos los actores. Yo querría aquí complementar con algo que recuerdo que Ernesto Jaramillo, que estuvo ayer de ponente, me comentó hace unos años en el Congreso de la Unión que se hizo en Barcelona, hablando precisamente de el rastreo y todo el tema que se tiene que llevar a cabo con poblaciones inmigrantes. Él me dijo en aquel momento que el caso de Barcelona a nivel de tuberculosis, de cómo había esa sinergia entre los diferentes actores, para él era único en el mundo. Él decía, es una de las cosas que más me impacta y más me impresiona, porque es que no lo he encontrado en ninguna otra ciudad de las tantas a la que he viajado con el tema de tuberculosis. Y entendamos que Ernesto Jaramillo es un hombre que trabaja con tuberculosis hace muchos años en la OMS, en Suiza, y conoce muy bien el tema. Y esa conclusión es una conclusión que es determinante en el trabajo de una enfermedad como la tuberculosis, el que se involucren todos los actores, no solamente sanitarios, sino también sociales, que hagan falta para mejorar el control de la enfermedad. Joan Pau.
Sí, brevemente. Bueno, felicitar a Alba Ibai por la presentación. Aquí hay un trabajo de atrás, de fondo, de muchos meses, realizado por, ya habéis visto, ¿no?, lo que han explicado, por un equipo multidisciplinaridad, ¿no? Y esos 12 casos, detrás de esos 12 casos hay las 5 unidades clínicas de tuberculosis de la ciudad de Barcelona implicadas. Hay distintas estrategias de TDO vinculadas, porque está Service Clinics, está Letoda de las Sanas, también proporcionaba TDO en el centro, como han explicado muy bien. Y como apuntaba Pera, se aprovecha esta estrategia ya muy enfocada en países de baja incidencia, de poner en TDO no solo los casos que sospechas que no adherirán, sino también la población que has demostrado que está infectada, ¿no? Y así se consigue maximizar ese TDO, no solo de los casos, sino también de los contactos, ¿no? Y hemos observado incluso que ese porcentaje de cumplimiento de infección, de tratamiento de infección tuberculosa latente, que a nivel poblacional pues ronda, ¿no?, 78-80%, en algunos casos puede ser incluso superior. O sea que en esos contextos tan extremadamente difíciles, con tanto trabajo de fondo, maximizar estas estrategias de tratamiento, como proponía Pera, es fundamental. Muchísimas gracias, Alba y Valle. Felicidades por la presentación y pasaremos a la próxima ponencia de la mañana, que se llama Cribado de infección tuberculosa latente en distintos grupos de riesgo, y el ponente es Jesús Rodríguez. Cuando quieras. Sí, te oímos, Jesús. La presentación. Sí, un segundo. Vamos a ver si... Vale, ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ahora también vemos la presentación. Ahora sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, soy Jesús Rodríguez, soy del Hospital Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Vamos a ver si quito una cosita de aquí. Ahora, vale. Y bueno, en primer lugar agradecer al comité organizador la invitación a estas jornadas. Me estoy estrenando en ellas y bueno, es hablarles un poquito del cribado en distintos grupos de riesgo. Vamos a ver si carga. Ahora ya. En primer lugar, el índice, pues hablar inicialmente del escenario actual de la infección tuberculosa latente y después identificar a las personas con riesgo de progresión a enfermedad tuberculosa y cogiendo dos modos. Por un lado, la utilidad de las pruebas diagnósticas que tenemos disponibles actualmente y por otro lado, identificando los grupos de riesgo de evolución a enfermedad tuberculosa. Quería poner en primer lugar este artículo de Adam Cohen de un European Respiratory Journal, en el que habla, es un metaanálisis con respecto a la prevalencia de infección tuberculosa latente. Parece que es el primer estudio que incluye tanto tuberculinas como IGRAS, obtuvieron 350.000 resultados y obtuvieron una prevalencia global de infección tuberculosa latente de un 24,8% de la población, lo que por supuesto es una importante población para ser cribado y un enorme reservorio para enfermedad tuberculosa.
Este otro metaanálisis con respecto a tendencias y estimación de la carga de infección tuberculosa latente, pero en este caso para infección tuberculosa latente por gérmenes multiresistentes, habla de un ascenso en todas las regiones de la OMS de este tipo de infección latente, estimándose que 1 de cada 83 individuos con infección tuberculosa latente van a tener una cepa MDR, y lo que es más importante aún, que en niños menores de 15 años, 1 de cada 34 va a estar infectado por una cepa MDR. Con respecto a la utilidad diagnóstica o con respecto a las pruebas diagnósticas que tenemos disponibles, o al menos las que usamos con más frecuencia, tenemos la tuberculina y los 3 tipos de IGRA, pero estas pruebas, como todos sabemos, tienen su desventaja. No representa la presencia o viabilidad de Mycobacterium tuberculosis en el huésped, y por supuesto no nos van a predecir en un porcentaje alto de los casos la evolución de enfermedad tuberculosa. Entonces he enfocado la charla de 2 formas: identificar las personas de riesgo mejorando los test diagnósticos, o bien identificando mejor las comorbilidades o los factores de riesgo asociados a esta evolución de enfermedad tuberculosa. En esta revisión sistemática y metaanálisis, que incluye 40 estudios con más de 50.000 individuos de pacientes con áreas de distinta carga de tuberculosa, intentaron investigar si o bien los IGRA o las tuberculinas nos podían predecir la progresión de infección tuberculosa latente, enfermedad tuberculosa, y intentaban averiguar qué método era más preciso para esto, incluso saber si la estrategia dual nos iba a ser útil. Todos sabemos que no tenemos un gol estándar para diagnosticar la infección tuberculosa latente. Ellos obtuvieron evidencia de que los IGRAs tienen un valor predictivo positivo más alto que la prueba de la tuberculina, y por supuesto los pacientes con IGRA positivo iban a tener más probabilidades de evolucionar a enfermedad tuberculosa que los que tenían una prueba de tuberculina positiva. Ambos valores predictivos, tanto el positivo como el negativo de los IGRAs, era superior a la prueba de la tuberculina. Con respecto a la estrategia dual recomendada en algunas guías, ellos dicen que probablemente las dos pruebas no midan la misma respuesta inmune, y también porque los métodos de obtención de la prueba, uno es in vitro y otro in vivo, pues pueden dar diferencias, y que esto haría que tuviéramos que usar las 2 pruebas. Con respecto a si debemos hacer o no test seriados, tenemos este artículo también publicado el año pasado por investigadores chinos, en los que evalúan el rendimiento del QuantiFERON Plus para el diagnóstico de infección tuberculosa. Y esto lo hacen en médicos rurales. Cogen 3 grupos de médicos y le hacen un QuantiFERON a una parte, a 136 le hacen un QuantiFERON, VolinTube a otros 100 y pico le hacen un QuantiFERON Plus, y otros 136 o 138 le hacen un test spot. Y esa misma prueba en ese mismo grupo lo repiten a los 3 y a los 6 meses de tratamiento. Entonces ven que hay un grupo que lo llaman el persistente positivo, en el que los tres resultados seriados son positivos. Otro que lo etiquetan como persistente invertido, que es después de un primer resultado positivo, los 2 siguientes salen negativos. Este es el que nos va a crear más dudas con respecto al diagnóstico. Y los grupos inestables, en el que después de un primer resultado positivo, al menos uno de los 2 siguientes sale negativo. Y vieron que en el grupo del QuantiFERON Plus había un porcentaje de un 9% de pacientes de detecciones inestables, o sea, que después de un resultado positivo sería al menos un resultado negativo, y había un porcentaje, un 9% de persistentes negativos, o sea, que en el grupo QuantiFERON Plus, primer resultado positivo y los otros 2 negativos, hablando en total de un 21% de pacientes en los que las pruebas nos daba distinto con respecto al resultado inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seriar a nuestros pacientes con sospecha de infección latente, o hacemos directamente la estrategia dual? Con respecto a este estudio del NHS inglés, UK Predictive Prognostic Test Study, que abarcó pacientes, contactos estrechos o migrantes de países con alta prevalencia de tuberculosis, y que incluye 9.610 pacientes, evaluaron 11 estrategias de diagnóstico distintas que se agrupan aquí. Hay pacientes a los que solo se le hizo un test spot, solo se le hizo QuantiFERON, y otros a los que combinaron las pruebas, y de todo este grupo de 9.610 pacientes, solo un 1% desarrolló tuberculosis. Ellos concluyen que encontraron diferencias modestas entre los test o combinaciones de test para identificar a los sujetos que van a evolucionar a enfermedad tuberculosa, y que la estrategia en 2 pasos que combina una tuberculina con un IGRA parece ser la opción más costo efectiva.
Este otro artículo publicado recientemente en Archivos con respecto del grupo de Asturias, donde está José María García, que estará por ahí, estaba conectado hace un momentito, evalúa la estrategia dual, pero en este caso de 2 higras y para pacientes inmunodeprimidos. Ellos cogieron y de manera secuencial cogieron un grupo de pacientes, en torno a 1.500 pacientes, con test, en el que le hicieron test spot y quantiferon Walling Tube entre 2015 y 2016, y otro grupo de pacientes en el que le volvieron a hacer el test spot, en el que le hacen el test spot, pero en lugar del quantiferon normal le hacen el plus. ¿Y qué es lo que identifica a estos pacientes? Pues que del primer grupo, que era el quantiferon Walling Tube con test spot, un 20% dieron resultados positivos, y del que incluía el quantiferon plus, un 18% era positivo, y que la concordancia global de resultados entre el quantiferon plus y el test spot era superior al grupo del quantiferon Walling Tube, y que el uso simultáneo de 2 higras parece que mejora la eficiencia del cribado. También justificaron la estrategia dual por el hecho de que en ese grupo quantiferon plus test spot había 103 pacientes en los que solo una de las 2 pruebas daba positiva, entonces pudieron identificar a 103 pacientes con eso, con una sola prueba de los 2 higras, por lo que el grupo aconseja para este tipo de pacientes el uso de 2 higras de forma simultánea. Entonces, bajo mi punto de vista y según la bibliografía, sobre todo la última disponible, tenemos que la ganadora es la estrategia dual, y yo creo que debemos ir hacia ese punto. Es una opinión personal. Con respecto a otras pruebas diagnósticas, tenemos el CTB o el Dieskin, que son pruebas cutáneas similares a la tuberculina, pero que incluyen los mismos antígenos que los higras. Tienen una alta especificidad, no están afectados por la vacunación y no precisan de un laboratorio para hacerlo. Eso sí, necesitan esa lectura a las 48-72 horas de inocularlo. Y está por definir la utilidad de la combinación de estos nuevos test cutáneos, que no los tenemos disponibles en Europa, con los higras. Probablemente esa combinación nos pueda ser más útil. ¿Cómo podemos mejorar los higras? Pues este artículo de Villar Hernández, publicado en Nature Research, le añaden otros antígenos a los higras, como es el caso del SPC o el RV 2348, y parece que añadir estos nuevos antígenos a los higras nos van a dar más sensibilidad sin pérdida de especificidad. Otras aproximaciones diagnósticas, también este artículo es de hace poco e incluye pocos participantes, pero detectan un posible biomarcador de infección tuberculosa latente, que es el péptido SVF de la proteína GLNA1, que parece que pueda identificarse cuando hay crecimiento de micobacterio en tuberculosis. Entonces, de todos los pacientes, de los 74 pacientes a los que se le hizo esta detección de péptidos, ese péptido, el SVF, fue el que se dio en el 82% de los pacientes, considerando que pudiera ser un buen biomarcador para el diagnóstico de infección tuberculosa latente. Pasamos al otro grupo que es el de identificar mejor a las personas en función de su situación social o bien de sus comorbilidades, y que esto puede hacer que estas personas evolucionen a enfermedad tuberculosa. Todos tenemos en cuenta los clásicos factores de alto riesgo de la OMS, en los que por supuesto requieren que se haga un cribaje de infección tuberculosa latente, que son los pacientes que viven con HIV, los contactos estrechos, los trasplantados, los enfermos renales crónicos que están en hemodiálisis, los que reciben anti-TNF y los pacientes de silicosis. Pero ¿qué pasa con el resto de los pacientes que parece que tienen factores de riesgo moderado o de bajo riesgo? Con este grupo de pacientes o no se menciona o directamente no los consideran candidatos, a no ser que se asocien a otros factores de riesgo. En este sentido, tenemos también este artículo reciente, es una revisión sistemática y metaanálisis de 122 estudios en 19 poblaciones de riesgo de desarrollo de tuberculosis, que incluye a más de 116.000 personas. Ellos intentan evaluar el riesgo absoluto de enfermedad tuberculosa en diferentes poblaciones con una prueba de tuberculina o higra positiva, y le hacen un seguimiento de como mínimo 12 meses y la media de seguimiento fue de 2-3 años. Y todos estos resultados los integraron en esta tabla, donde el eje de la CIES identifica la incidencia por 1.000 personas año y el eje de la X
habla del riesgo de desarrollo o de evolución de enfermedad tuberculosa. En este sentido, por ejemplo, en el caso de los contactos, vieron que los pacientes que tenían una tuberculina mayor de 5 milímetros era un contacto, tenían un riesgo relativo, un riesgo 6 veces superior a si esa prueba de la tuberculina era menor de 5 milímetros. Con respecto a los contactos con IGRA positivo, vieron que estos tenían un riesgo 11 veces superior a los que eran contactos y tenían una prueba de IGRA negativa, por lo que parece que los IGRA pudieran ser mejores predictores de riesgo de evolución de enfermedad tuberculosa en los contactos. Algo parecido se proponía o pudiera ser en los pacientes con HIV, pero no, parece que tanto la tuberculina con los IGRA parece que dan un riesgo de 11 veces superior a que si tuvieran los resultados negativos. Y en el caso de los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, sí es verdad que la tuberculina parece ser menor predictor de evolución a enfermedad tuberculosa, dado que la diferencia es a favor del IGRA de 48 veces superior con respecto al uso de la prueba de la tuberculina. En este sentido, también parece que los IGRA parecen ser mejores predictores de riesgo en los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor. Todos los pacientes situados en esta gráfica, de todos estos grupos de riesgo, situados en el lado derecho de la gráfica y sobre todo en el cuadrante superior derecho, parece ser los de más riesgo. Pero ¿qué pasa? Que en este estudio solo se han incluido una parte de las poblaciones de riesgo, y esto es una visión personal que yo creo que los pacientes pueden integrar distintas enfermedades o distintas situaciones de riesgo que se puedan sumar y que puedan incrementar el riesgo. Por ejemplo, un paciente diabético que a su vez esté en diálisis y que sea inmigrante reciente, pues va a tener mayor riesgo del que solo esté en diálisis, por poner un ejemplo. Entonces, dada la inexactitud de las pruebas diagnósticas que tenemos disponibles actualmente, debemos integrar la biología del huésped con factores de riesgo que podemos considerar mayores y menores y para ese paso de la latencia de micobacteria en tuberculosis a la enfermedad. Y esto es una foto del cielo de Tenerife, de las Cañadas, y bueno, yo creo que puede plasmar un poco la diversidad de nuestros pacientes y la cantidad de factores de riesgo que podríamos tener a la hora de identificar a nuestros pacientes con infección latente. ¿Me pueden poner otra vez la presentación, por favor, que no he acabado? Vamos a ver. Aquí estamos. Bueno, siguiente diapositiva. A ver, que se ha trabado esto, perdón. Yo no sé por qué se ha trabado. Ahora, con respecto al factor de riesgo que supone las lesiones fibróticas inactivas y una vez descartada la enfermedad tuberculosa, hay artículos que, y esto no está recogido habitualmente en muchas guías, no está recogido tampoco por la OMS, que estas lesiones pueden ser un factor de riesgo. Este artículo es muy bueno, de aquí, de Jordi Solsona y María Luisa de Sousa, con respecto a qué hacer y cómo estratificar con respecto a las lesiones cicatriciales, si son muy evidentes o son menos, incluso en algunos casos tratarlos como verdaderas enfermedades tuberculosas. Pero ojo, hay que tener también en cuenta que el auge de las infecciones por micobacterias no tuberculosas y la posible incidencia en el desarrollo de lesiones similares. Con respecto a las personas provenientes de alta incidencia de tuberculosis, pues yo creo que ya se ha hablado en las charlas anteriores, pero con respecto a los factores considerados de moderado o bajo riesgo, como son los trabajadores de centros sanitarios, los diabéticos, los fumadores, los que usan corticoides, los que tienen bajo peso, las personas sin hogar, presos, usuarios de drogas, todos estos pacientes debemos integrarlos y debemos, yo creo que darle un mayor peso, sobre todo si se suman. Aprovechando esta gráfica de Drain con respecto a qué es lo que ocurre desde que nos infectamos a lo largo del tiempo, yo creo que, y esto también es una opinión personal, que a lo largo del tiempo pueden ir entrando distintos factores de riesgo y que pueden hacer que se pase ese umbral que va a ocasionarnos síntomas y que va a producir esa reactivación de la enfermedad tuberculosa, y lo tenemos que tener en cuenta. En este sentido, tenemos esta guía hecha por reumatólogos y dermatólogos, en el que, con respecto al uso de fármacos biológicos, en el que integran factores del huésped y le dan un riesgo estimado
con los fármacos que están usando habitualmente para tratar esas enfermedades, como pueden ser artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, lo que sea. Entonces, ellos hacen una estratificación de los pacientes por patologías, por ejemplo, en el caso de la artritis psoriásica, pacientes que llevan corticoides, que llevan algún otro modulador de la enfermedad y que no tienen factores de riesgo, lo consideran de bajo riesgo y le pudieran poner cualquiera de los fármacos biológicos, cualquier anti-TNF. En cambio, ese mismo paciente, si tuviera algún factor de riesgo menor, como pudiera ser considerado o que fuera diabético, tendría un riesgo intermedio y entonces dan una recomendación de qué biológico utilizar. Yo creo que debemos ir encaminados a este tipo de estrategias. Con respecto al personal sanitario, solo decir que esta actualización del año pasado del CDC indica que a todo personal sanitario deberíamos hacerle un cribado, que si ese cribado es una tuberculina, que lo debemos confirmar con un IGRA y solo si los dos son positivos tratar, pero que también debemos evaluar el riesgo individual de cada personal sanitario con respecto a otros factores ya conocidos, como puedan ser que reciba o que vaya a recibir tratamiento inmunosupresor, que sea contacto estrecho, que venga o que haya viajado más de un mes a un área de alta incidencia. Y con respecto a aquellos pacientes, aquel personal sanitario que ya tiene un screening que es negativo, no se recomienda repetirlo, por ejemplo, anualmente como cribaje, salvo que sean de grupos seleccionados como puedan ser los infectólogos, neumólogos, fisioterapeutas o médicos de urgencia. Hay herramientas disponibles que todos conocemos, como esta de los canadienses con respecto a identificar factores de riesgo, pero tiene bastantes pegas. Una de ellas es que le da un valor predictivo positivo a los IGRAs de un 98%, cosa que no ocurre, pero es buena la idea de integrar distintos factores de riesgo. Por ejemplo, este caso que he marcado aquí, que tenga una enfermedad renal crónica hemodiálisis, sea diabético, va a tener un riesgo anual de tuberculosis de 1,99 según esta herramienta, según esta calculadora, y un riesgo de 100% a lo largo de la vida. Bueno, eso la he puesto solo porque me parece una buena idea. Con respecto a la patología maligna, que tampoco se suele integrar mucho en las guías, es verdad que las neoplasias hematológicas, las neoplasias de cabeza y cuello, el cáncer de pulmón y otro tipo de cánceres sólidos tienen un riesgo alto de evolución a enfermedad tuberculosa y que deberíamos, yo creo, bajo mi punto de vista, hacerles el screening. Eso sí, según algunos expertos, deberíamos tener en cuenta la expectativa de supervivencia de estos pacientes a la hora de tratarlos. Otro artículo también reciente, una revisión sistemática de 18 guías sobre el abordaje de infección tuberculosa latente en inmunodeprimidos. Hay opiniones muy variopintas con respecto a cada guía, pero bueno, ponen el punto más alto de riesgo a los trasplantados, a los que llevan tratamiento con anti-TNF, los pacientes con HIV, pero también se hace mención a uso de terapias no biológicas como pueda ser el metotrexate, la ciclosporina o otros agentes bloqueantes de células T, incluso para el uso de terapias no biológicas muy de moda, sobre todo en enfermedades digestivas, reumatológicas, oftalmológicas. En esta revisión sistemática también se incluye la estrategia dual en 6 guías y el uso secuencial de tuberculina con una determinación, si fuera negativa la inicial de un IGRA, lo indica también en 5 guías. En cualquier caso, si cualquiera de las dos pruebas resulta positiva, pues lo dan como resultado positivo y se trata, por supuesto. Con respecto al uso de no biológicos, no anti-TNF, pues está muy de moda el tocilizumab con la pandemia del SARS-CoV-2, que parece que sí que puede tener un aumento de riesgo de reactivación tuberculosa, pero menor que los anti-TNF, y este anti-interleuquina 12-23, que sí que parece también tener aumento de incidencia de enfermedad tuberculosa. Para terminar, solo hacer una serie de reflexiones, perdonen por la rapidez, pero es que era lo que les quería contar y en 20 minutos pues da poco tiempo. Reflexiones: existe una población subsidiaria de cribaje que se nos puede estar escapando con respecto a esta integración de distintas comorbilidades de los pacientes. Una cosa muy importante es el auge de la infección tuberculosa latente por tuberculosis MDR, que yo creo que es un problema importante que vamos a tener en el futuro. Que necesitamos nuevos métodos diagnósticos y predictores de evolución a enfermedad tuberculosa, que el riesgo de reactivación de enfermedad tuberculosa es dinámico a lo largo del tiempo, como se refleja en la gráfica de Drain, y que sumar distintos factores de riesgo es una pregunta que dejo ahí en el aire. ¿Aumenta el riesgo de enfermedad tuberculosa? Pues eso, yo creo que debemos observar a nuestros pacientes como verdaderas constelaciones a la hora de tomar decisiones de tratamiento. Y muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Jesús. Tenemos solamente 2 minutos para alguna pregunta que pueda surgir en la sala. Hay una pregunta desde el chat que la hace la señora María Clara, que pregunta que algunos estudios sugieren que los resultados de un test de IGRA realizado después de la realización de una prueba de la tuberculina debería haberse afectado por el propio efecto de la prueba de la tuberculina, provocando una falsa conversión de los resultados. Por ello, algunos proponen que la realización del cuantiferón debe confirmarse. Resultados dudosos de una prueba de la tuberculina no debería efectuarse más allá de 3 días. Este fenómeno podría ser más probable en niños. ¿Se debería protocolizar este timing? De hecho, hay una guía española también publicada, creo que en 2016, en el que se especifica claramente que se debería hacer primero el IGRA que la prueba de la tuberculina, precisamente por ese posible efecto booster que puede tener, o hacerlos en el mismo día, pero siempre primero el IGRA, si se hace esa estrategia dual, primero el IGRA que la tuberculina, por supuesto. ¿Una pregunta más en la sala? Pues muchísimas gracias, Jesús, por tu brillante presentación y nos vemos a partir... ahora pararemos para la comida. Según instrucciones del doctor Kaila, volveremos a conectarnos a partir de las 15:45 para iniciar las sesiones de la tarde. Muchas gracias por su atención y nos vemos dentro de 1 hora. Gracias.